Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. En la Biblia encontramos la historia de Lot. Se encontraba en la ciudad de Sodoma y Gomorra, destinada a la destrucción. Pero la gracia de Dios fue tan maravillosa que le advirtió a Lot y a su familia que salieran de aquel lugar antes que fuese destruida. El mensaje fue muy claro: escapa por tu vida. Y es lo mismo que Dios nos habla hoy en día. Existe lo que la Biblia le llama condenación eterna. Viene el día del juicio de Dios. Por eso nosotros tenemos que tomar esa advertencia muy, pero muy en serio. La pregunta es cómo se puede lograr escapar del juicio venidero. Recuerde que en el momento que una persona fallece, puede ir a dos lugares solamente. Uno es el infierno o el cielo. La pregunta es, ¿está seguro que usted este día, si muere, iría al cielo? Y si no está seguro, entonces su destino es el infierno. Pero ¿cómo se puede escapar de esto? Por eso Jesús, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Él ora por sus discípulos. Ora para que nadie realmente pueda llegar a entrar en ese camino de perdición. Por eso que el mensaje de hoy es: escapa por tu vida por medio de la fe. Y Jesús en el capítulo 17 de Juan, versículos 5 al 9, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos la han recibido y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Aquí vemos en primer lugar la revelación sobre los que son de Jesús. Por eso dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Esto nos habla entonces que el conocimiento anticipado de Dios acerca de quienes en el futuro iban a recibir el mensaje de salvación era para confirmar anticipadamente la victoria de la salvación a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, estaba anticipando que la muerte de Cristo no iba a ser un fracaso, sino que iba a dar realmente aquel conocimiento y aquella revelación que desde el principio se había gestado antes de que el mundo fuese, para que la persona que tuviese esa oportunidad de creer el mensaje de Dios recibiera la salvación. Así que anticipadamente Jesús estaba viendo que su muerte iba a traer realmente victoria. No solamente eso, sino para que los que anticipadamente serían de Jesús creyeron y guardaron la palabra. Es decir, que Dios sabía en el tiempo quiénes iban a creer y quiénes no iban a creer. Y aquellos que creyeron, entonces fueron incluidos dentro de ese grupo al cual Jesús dice: de los que me diste. Y en este caso está hablando de ese grupo selecto también de los 12 discípulos. Y también para que comprendamos que a Jesús nada lo toma por sorpresa. Él sabe anticipadamente nuestra vida, sabe cuáles son las decisiones que vamos a tomar. Él nos da la oportunidad para tomar la decisión a través de lo que nosotros escuchamos del Evangelio. De ahí que en segundo lugar vemos que la revelación del surgimiento y la fidelidad a la fe. ¿Cómo la fe puede crecer en nuestra vida? Que ese es el vínculo que Dios ha establecido para que nosotros podamos echar mano de la vida eterna. Es a través de la convicción del conocimiento del Evangelio.
El Evangelio no es una idea de hombre. Por eso Jesús dijo, las palabras que me diste se las he dado a conocer. Es decir, que el Evangelio no procede de la mente de un ser humano. El Evangelio es la revelación del conocimiento de Dios para que el hombre sea salvo. De ahí que el Evangelio y su poder son manifestados a través de Jesús. Él reveló ese conocimiento y no existe otra revelación. Si hoy en día alguien habla que posterior o anterior a Cristo habían ciertas revelaciones, déjeme decirle, esas revelaciones déjenlas de creer, porque solo Dios se revela a sí mismo. De ahí que entonces, y lo hizo a través de la encarnación, es decir, Dios tomó forma humana y esa encarnación y asistencia del Padre a través de la persona de Cristo vino a dar ese mensaje que tú y yo necesitamos. De ahí que entonces la fuente de la fe es escuchar la palabra y recibirla. Quizás usted se ha estado haciendo la pregunta, ¿cómo puedo tener fe para ser salvo? Por eso Jesús dice en el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, entonces esa palabra, como dice Romanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios sabía quiénes iban a recibir esa palabra a lo largo de los siglos. Dios sabía quiénes no solamente la recibirían, pero otros rechazarían esa palabra. Dios da la oportunidad a todo el ser humano. Por eso la Biblia dice en este mismo evangelio, dentro del contexto general de este libro, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A todos es dado la oportunidad. El punto es que unos creen y otros no creen. Es como aquel mismo cuadro que vemos en la cruz del Calvario. Un ladrón creyó y el otro no creyó, y el que creyó fue salvo. Así que la aceptación o fe en Jesús es el factor determinante para formar parte del grupo. En este caso, Jesús dijo, los que me diste. Es la fe que hizo que entre esos 12 discípulos, 11 de ellos abrazaran hasta el final la fe. Uno de ellos la abandonó y en los próximos programas hablaremos con respecto a Judas Iscariote. Ahora bien, el proceso del producto terminado de los que Jesús le llama los que me diste, es decir, aquellos que abrazaron la fe y se mantuvieron fieles. Ahora, eso nos ayuda a entender que Dios sabe quiénes van a terminar la carrera y son manifestados al creer en Jesús y su obra por el oír la palabra de Dios y al recibirla, ellos van a terminar su carrera por cuanto Jesús ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora, tú puedes cambiar tu destino de condenación a salvación al creer en Jesús. ¿Qué necesitas hacer? Pídele perdón a Dios en este momento por tus pecados y dile a Jesús que venga a vivir a tu corazón. Acepta el sacrificio que Él hizo en la cruz. Es la única obra que te hará salvo. Tus obras ni las obras que otras personas hagan te pueden salvar. La única obra que es verdadera y aceptada por Dios para salvación es la muerte y resurrección de Jesús. ¿Quieres creer y abrazar esa fe preciosa para que formes parte del grupo de los que Jesús dijo, los que me diste? Abre tu corazón y di conmigo esta oración de fe. Padre, vengo delante de ti en esta hora a pedirte perdón por todos mis pecados. Perdona toda incredulidad, toda pecaminosidad. Perdóname, Señor, por haber quizás hasta blasfemado contra ti. Ahora me arrepiento, Señor, por haberte ofendido, pero ahora creo, Señor, que tú eres el Hijo de Dios. Te abro mi corazón, te pido perdón por todas mis ofensas, pero creo que a través de tu muerte, tú pagaste por mí en la cruz del Calvario, porque yo no lo puedo hacer. Creo que resucitaste para darme la vida eterna, y por la fe en esa sangre preciosa, recibo el perdón
y la vida eterna. Gracias, Señor. Te abro mi corazón y te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.